Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos al aula virtual de matemática. Te saluda el profesor David Fernández Quispe. Continuando con el tema de estadística referente a las medidas de tendencia central y el desarrollo del cuaderno de trabajo del segundo año de secundaria, resolvamos problemas que nos ofrece el Ministerio de Educación. En esta oportunidad vamos a desarrollar las páginas del 16 a la página número 20. Prosigamos. Bueno, en este apartado nos toca comprobar lo referente a nuestros aprendizajes, qué tanto hemos investigado, qué tanto hemos aprendido con la sesión anterior, en el cual vimos medidas de tendencia central para datos no agrupados. En esta oportunidad vamos a incorporar ya la parte de datos agrupados, ¿no? Lo vamos a agrupar estos datos y lo vamos a agrupar en intervalos. ¿Ya? Pero antes de iniciar quiero que consideres el siguiente propósito de este video tutorial. Al finalizar, tú tendrás que ser capaz de representar las características de la muestra de una población haciéndolas a asociándolas a variables cuantitativas discretas y continuas. ¿Ya? Las vas a asociar, así como el comportamiento de los datos de la muestra mediante histogramas y medidas de tendencia central. También serás capaz de leer las tablas de frecuencias y diversos textos que contengan estos valores de medidas de tendencia central. Muy bien, ya sabemos que estas medidas son la media, mediana y moda. ¿Sí? Ahora vamos a incorporar para datos agrupados. Muy bien. Sin más preámbulos, continuemos. Situación significativa A. Esto lo vamos a encontrar en la página 16. A ver, ¿qué nos presenta la situación? Dice, luego de medir la estatura de los estudiantes del segundo grado, ya se hizo la medición, los datos se agruparon en 5 intervalos. ¿Ya? Tú registras toda la información y esta vez se va a agrupar los datos, ¿no? Se va a agrupar en 5 intervalos. Aquí lo muestra la figura, ¿no? Muy bien, dice la estatura se representó mediante este histograma. Claro que sí. Acuérdate que hay diferencia entre un histograma y un diagrama de barra. Los histogramas se utilizan cuando los datos son agrupados y se utilizan intervalos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, las preguntas retadoras de esta situación significativa son 4 preguntas, como pueden observar. La primera pregunta hace referencia a la cantidad de estudiantes al cual se realizó la estatura. Dice, ¿a cuántos estudiantes se midió la estatura? Segunda pregunta, ¿cuántos estudiantes tienen estatura mayor o igual a 1,40 m? La tercera pregunta, ¿qué porcentaje de los estudiantes tiene una estatura mayor o igual que 1,40 m, pero menor que 1,50 m? Y finalmente nos piden calcular el promedio de las estaturas. Muy bien. Realicemos nuestra resolución de la situación. Creo que para las primeras preguntas A, B y C se puede responder sin la necesidad de recurrir a la tabla de distribución de frecuencia. Sin embargo, voy a considerar, ¿sí?, reconstruir, porque sabemos muy bien que esta parte de la presentación de la información, o sea, este histograma pertenece ya o es parte de la etapa en la cual se realiza la presentación de toda la información. ¿Se recuerdan las etapas de las estadísticas que he venido mencionando? Ya. Previo a ello hay una etapa de la organización, ¿no? Recolección de datos. Después de la recolección de datos viene la organización y la organización se hacía en tablas de distribución de frecuencia. En estas tablas de distribución de frecuencia organizabas toda tu información y de ahí, de esa tabla, hacías una presentación. Vas a realizar una presentación y esta histograma es parte de la presentación, no se presenta mediante gráficos estadísticos
ya sean diagrama de barras, diagramas circulares, pictogramas, y en este caso es el histograma. Entonces hay que diferenciar, ¿sí? Un diagrama de barras y un histograma se diferencian, ¿ya? Claro, se diferencian básicamente porque para los histogramas son referente a datos agrupados, o sea, cuando intervienen los intervalos, ¿sí? Muy bien. Y normalmente se trabaja generalmente cuando las variables cuantitativas, ¿ya? Muy bien. Continuemos. Entonces, esta información lo vamos a ordenar, vamos a tratar de reconstruir cómo surgió este histograma. Vamos a construir o reconstruir nuestra tabla de distribución de frecuencia. ¿Para qué? Para que podamos apreciar. Ojo, que podemos responder solo mirando el histograma nuestras alternativas, ¿no? Pero sin embargo, para el promedio y tener una mayor comprensión de aquello, sí necesitamos recurrir a nuestra tabla de distribución de frecuencia, ¿ya? Por esa razón, y antes de responder, voy a pasarlo a reconstruir esta tabla de distribución de frecuencia. Veamos, en esta primera parte, en la columna superior, en la fila superior y la primera columna, aquí siempre va ubicado la variable. Y la variable se trata de la estatura en metros, y esa estatura está agrupada, la variable está, sí, esos datos están agrupados en intervalos. Por eso vamos a considerar los intervalos. En la siguiente vamos a considerar la marca de clase, la frecuencia, y como piden promedio voy a considerar el producto de esta marca de clase por f sub i, por la frecuencia. ¿Ya? Suficiente con ello, esos datos nomás. Ya hemos visto anteriormente en los videos anteriores, ¿no?, sobre la frecuencia relativa y todo eso. En este punto no lo voy a tocar, solamente lo que necesito, ¿ya? A ver. Veamos nuestro primer intervalo. El primer intervalo que nos indica acá en la frecuencia, reconstruimos, indica de 1,30 m a 1,35 m. Recuerda que acá es cerrado y abierto. Quiere decir desde 1,30 m, ¿sí?, mayor o igual a 1,30 m, pero menor que 1,35 m. O sea, aquí en este grupo se van a encontrar quienes, los estudiantes que midan o tengan una estatura mayor o igual a 1,30 m, pero menor que 1,35 m. ¿Sí? Muy bien. Y eso me indica acá la cantidad, porque acá está la cantidad de estudiantes y la cantidad de estudiantes es la frecuencia. Entonces voy a poner 2. Y así voy a ir avanzando. ¿Correcto? Observen, 1,35 m hasta 1,40 m son 6. Y luego tenemos de 1,40 a 1,45 igual a 9. Se está reconstruyendo, ¿ya? Sí, 1,45, 1,50 m, 12. Y de 1,50 hasta el 1,55, este último sí debe ser cerrado. Acá me faltó, ¿no?, corregir. Por favor, lo corrige. Cerrado, porque sí estamos considerando hasta este último, ¿ya? Cerrado inicia, cerrado termina. Claro, no siempre va a ser así, ya lo hemos visto anteriormente, y a eso corresponde un estudiante. Nada más. Muy bien. La suma de toda esta frecuencia nos indica el tamaño de la muestra, y son 30 estudiantes. ¿Ya? Lo van a sumar. Entonces, y eso ya responde a la primera pregunta, ¿no? ¿A cuántos estudiantes me dio la estatura? Ya, ahí está. Ya, al final vamos a responder, no se preocupen, vamos a completar primero toda la tabla. Ahora, la marca de clase, ¿recuerdan cómo se hallaba la marca de clase? ¿Sí? O lo que indica el promedio, también es esto. ¿Ya? Este X sub i, cuando se tratan de datos agrupados, indica un promedio de las estaturas en este intervalo. Entonces, para ello se realiza la fórmula, la habíamos visto, límite inferior más límite superior. Ya lo habíamos visto anteriormente. También he compartido con ustedes un video referente a ello, ¿ya? El límite inferior de este intervalo es 1,30 más 1,35, 1,35 m. ¿Sí? Muy bien. Sumamos y lo dividimos entre 2. Por eso se trata del promedio. No es un promedio de este intervalo. Se puede interpretar de esa manera. Entonces, acuérdate, la marca de clase de X1 significa marca de clase del primer intervalo, de este primer grupo. ¿Ya? Sumamos, sale 2,65 entre 2, dividiendo, nos está dando 1,325, ¿no? 1,325 milésimos. Ese sería
la marca de clase del primer intervalo. ¿Cómo se interpreta? Que hay dos estudiantes que tienen en promedio que tienen una altura promedio de 1,325 centímetros en este caso, o 1,325 metros, como quieran ustedes darle la lectura. Muy bien. De esa misma forma procedemos con los demás. Sumamos, dividimos entre 2, pero acuérdate, como la amplitud interválica de este ancho es de 5 centésimos a 0,5, esto también va a recorrer de la misma manera. Más 0,05, ustedes van a darse cuenta que va a ser 375. Acuérdate, mira, 0,35 de 1.30 a 35 está recorriendo, ¿no? 5 centésimos, ¿no? Ahí tú puedes. O también otra forma de poder verlo, algo práctico, que ustedes podrían hacer, agreguen un 0. De acá de 300 a 350, ¿quién está en el centro? 325. Igual acá, mira, de 350 a 400, el que está en el centro es 370. Acá sería de 400 a 450, ¿quién está en el medio? 425, ¿no? Entonces debe ser 1,425, ¿sí? O si no, ya ustedes saben, suman y dividen entre 2 y no hay ningún problema, ¿ya? O van sumando de acuerdo al ancho de clase, ¿no? Acuérdate que se está 0.5, ahí voy sumando 0.5 y te das cuenta que siempre va a terminar en 5, ¿no? 5 centésimos. Ya tuve tu estrategia, ¿cómo lo puedes comprender mejor? Listo. Ahora, ¿qué indica acá? El producto, ¿ya? Esto también vamos a completar. Ahorita vamos a explicar por qué razones completamos esto. Ya, acá se multiplica, esto indica que la marca de clases se multiplica por la frecuencia. ¿Ya? O sea, 325, perdón, por 2 me da 2.650. Ya, voy a trabajarlo todo con 3 decimales. Y ahora el siguiente será 1,375 por 6, me está dando como resultado 8,250. 1,425 por 9 da 12,825. 1,475 por 12 nos da 17,7. Le agrego los ceros para trabajar todos con 3 decimales. Y 1,525 por 1 da el mismo resultado. Finalmente van a sumar todo esto. Suma, ¿ya? Y nos da como resultado, acuérdate que este es el total, nos da 42,95. O le pueden agregar un 0 más, acuérdate porque estoy considerando 3 cifras decimales, hasta los milésimos, ¿no? Aproximación, ¿ya? No hay problema. Si gusta, le trabajas con 2 decimales, no hay problema. A ver, listo, ya tenemos, ahora sí la tabla, ahora sí vamos a dar respuesta a las preguntas, ¿ya? Veamos. ¿Qué dice? ¿A cuántos estudiantes se midió la estatura? Como te das cuenta, ya hemos sumado 6. Si no, puedes, sin la necesidad de hacer esta tabla, también puedes responder observando solamente el gráfico y sumarías las cantidades, ¿no? 2 más 6 más 9 más 12 más 1, que ese total nos da 30. Entonces la primera respuesta es 30. A 30 estudiantes se le midió la estatura. Muy bien, ya tenemos nuestra primera pregunta. Segunda es 22. A ver, ¿qué nos preguntan? Vamos a ver. ¿Cuántos estudiantes tienen una estatura mayor o igual a 1,40 m? Aquí está de 1,40 m. De aquí, porque este es mayor o igual a 1,40 m. De aquí hacia allá, ¿no? Todo lo demás. Entonces debo sumar 9 más 12 más 1. 9 más 1, 10 y más 12 da 22. ¿Ves? Entonces esta es nuestra respuesta. Hay 22 estudiantes que tienen una estatura mayor o igual a 1,40 m. De aquí para allá. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Siguiente pregunta, ¿no? Igual acá también esta segunda pregunta también sin la necesidad de la tabla también se pudo haber desarrollado, ¿no? Indicando acá, ¿no? Mayor de aquí hacia allá. Como te das cuenta, mayor o igual de 1,40 m sería de acá 9 más 12 más 1. También lo puedes realizar. Así que no hay esa necesidad. Muy bien, facilito. A ver, la pregunta C dice, ¿qué porcentaje de los estudiantes tienen una estatura mayor o igual que 1,40 m? De acá, mayor o igual que 1,40 m, pero menor que 1,50 m. Acá está, de aquí. Estos dos grupos, ¿no? Hasta aquí porque acá está abierto, entonces es menor que 1,50 m.
¿ya? Entonces todo grupo suman 9 y 2, 21. Ya, pero te están preguntando porcentaje. Y acuérdate que el porcentaje hacía referencia a la frecuencia relativa, ¿ya? Y lo multiplicabas por 100 y obtenías el porcentaje. Entonces yo voy a considerar, puedes considerar la tabla o puedes, hasta ahí, estas tres primeras preguntas se pueden desarrollar simplemente observando, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos mayor o igual que 1,40 m, pero menor que 1 m. Acuérdate que siempre se está abierto, son estos dos, y 9 y 2 es 21. ¿eh? Aprende a interpretar entonces, sin la necesidad de la tabla. La tabla recurres ya a cuando tienes, por ejemplo, para la pregunta D, ¿no? Calcula el promedio de las estaturas, aunque con la práctica poco a poco ya no va a ser necesidad, simplemente con la observación de la presentación de la información que corresponde a este gráfico lo vas a desarrollar tranquilamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos, vamos a la pregunta C, nos dice porcentaje de estos dos grupos de mayor de 1,40 m, pero menor que mayor igual, no 1,40 m, pero menor que 1,50 m. Entonces, hallamos la frecuencia relativa referente al tercer intervalo y cuarto intervalo. La suma de estos dos, entonces ya sería 21, pero ese es 21 entre el total, ¿no? Acuérdate que este es 9 sobre 30 y 12 sobre 30, como van a resultar fracciones homogéneas, de frente puedo poner 21 entre 30, ¿no? 21 de 30, o sea, 21 estudiantes de un total de 30 tienen esa talla, ¿no? Esa estatura de 1,40 m mayor o igual, pero menor que 1,50 m. Si yo lo simplifico, obviamente, acá tercia ambos tendría 7 y tercia 10. O sea, 7 estudiantes de cada 10 tienen una estatura que es igual a 1,40 m mayor o igual, pero menor que 1,50 m. Eso es lo que significa. Entonces, 7 décimos sale 0,7. Si yo quiero el porcentaje, basta con multiplicar por 100%, ¿no? Entonces corre a la coma a la derecha dos espacios. Uno, acá sería 7 y otro faltaría uno, lo completamos. Hace referencia entonces al 70%. Muy bien, 70%. ¿Se dieron cuenta? Fácil y sencillo. Hasta ahí esas tres preguntas pueden desarrollarse sin la necesidad de recurrir a la tabla de distribución de frecuencia, a reconstruirla, ¿no? No es necesario. Pero sí, yo creo que para la pregunta D, creo que es necesario. ¿Por qué? Porque la fórmula de promedio para datos agrupados es la siguiente. No es como en datos sin agrupar, donde tú sumabas todo y lo dividías entre la cantidad. Este es algo similar, ¿no? Sino que cuando tienes datos agrupados debes trabajar con esta fórmula. ¿Qué significa? El promedio o la media, acuérdate los nombres también, se le llamaba media, media aritmética o promedio. Dice que es igual a la sumatoria de quién? De todos los productos de la marca de clase por la frecuencia desde el intervalo 1, desde I, pues acuérdate, este I va a ir cambiando desde 1 hasta K, depende de K, ¿no? En este caso K vale 5, 5K sería igual 5. 5 intervalos, x1 por f1, x2 por f2, así, ¿no? Como hemos hecho esto. Entonces, como ya tienes la tabla organizadita, esto para no hacer todo esto, entonces el promedio, ¿qué va a ser igual? La sumatoria es todo esto lo que hemos hecho, el de aquí. Esto es, representa a toda esta formulita que está acá. Por eso es importante esta tabla que lo consideres para tener un orden y una mejor apreciación de la situación, ¿ya? Por eso es importante. Entonces aquí tú ya vas a sumar este producto y ya está. Este es x1 por f1, este es x2 por f2. Entonces sumatoria significa que tú vas a sumar y esto ya se ha sumado todo. Entonces el promedio debe ser, siempre vas a considerar esta suma, que es 42,95, este 0 carece de valor, ya saben ustedes, está a la derecha y al final en la parte decimal puedo quitar o aumentar la cantidad de ceros que ustedes deseen, entre el tamaño de la muestra, y el tamaño de la muestra es la suma de todas las frecuencias, que sería 30. Ustedes dividen y tienen ya su promedio, ¿no? Nos dando 1,431666 periódico, ¿no? En la cifra periódica 6 se va a repetir
Muy bien, y aproximando a los centésimos debe ser 1,43. O sea, todos los estudiantes, los 30 estudiantes, tienen una altura promedio de 1,43 m. Eso es la interpretación. Muy bien, ya hemos desarrollado. Ahora, con esto, vamos a responder las preguntas que nos plantea el cuaderno de trabajo. Y eso está en la página número 17. ¿Ya? Primera pregunta nos dice: describe el procedimiento realizado para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. Bueno, ¿qué hemos hecho? Eso lo vamos a describir. Primero se dio lectura al gráfico, claro, hay que saber interpretar, leer, y a partir de ellos vas a reconstruir, aunque no era necesario solo para responder la última. Obviamente el problema trata de responder todas las preguntas. Por esa razón, dice, a partir de ello se reconstruyó la tabla de distribución de frecuencias. Segundo paso, en la tabla de distribución de frecuencias se completó las frecuencias de cada intervalo, ¿no? De cada intervalo, luego se calculó la marca de clase de cada intervalo y luego se multiplicó, ¿no? Se procedió a multiplicar la marca de clase con su respectiva frecuencia correspondiente a cada intervalo y finalmente se dio respuesta a cada una de las interrogantes. Ya está. Segunda pregunta, ya me adelanté. ¿Por qué es importante elaborar la tabla de frecuencias cuando se tienen los datos agrupados? Claro, vamos a ver por qué. Porque la tabla muestra la organización de los datos y a partir, ¿no? Como les había dicho, y a partir de ella se realiza la presentación de la información. Claro, porque esa es la etapa previa, la etapa de la organización, y después de la organización se presenta mediante gráficos estadísticos, ¿no? Lo diferente. Ya va a haber oportunidad donde compartamos netamente este tema de gráficos estadísticos, ¿no? Parte de la presentación de la estadística, ¿no? Además, dice, en ella podemos incluir, claro, en esta tabla nosotros vamos a poder incluir datos adicionales que nos sirven para, bueno, en este caso nos sirve para calcular las medidas de tendencia central y otros valores, ¿no? Claro, puede ser para calcular las medidas de posición también, ¿no? Deciles, cuartiles, percentiles, o para hallar las desviaciones de estándar. Entonces nos va a servir que en esta tabla sí que no podemos apreciarla en una presentación donde solamente refleja, ¿no?, de manera general la información brindada, ¿no? Entonces, para eso la tabla es muy importante, ¿ya? Nos ayuda además comprender mejor la situación planteada, ¿no? Cada situación planteada nos va a ayudar a comprender mejor y tener un mayor panorama de todos estos datos o toda esta información. Muy bien, chicos. Vamos ahora a la página 18, donde nos presenta la situación significativa B, la segunda situación. Veamos. Dice: una empresa de calzado anotó las tallas de zapato de 30 de sus clientes. Ahí está. ¿Entre qué tallas calza la mayor cantidad de clientes? Es la pregunta. Esta página donde está este problemita que está en la página 18, ¿se recuerdan? Yo compartí ya un video tutorial referente al desarrollo de este problema, sí, pero dando otras preguntas, ¿no? Sin embargo, acá también quiero volver a hacer la aclaración. Voy a pasar un poquito más rápido porque ya está hecho. Si tienes algunos inconvenientes, revisa el video anterior que compartí, ¿ya? Muy bien. En el libro hay una resolución. Sin embargo, yo he creído conveniente hacer unos reajustes a ese desarrollo. No quiere decir que en el libro esté a mal el desarrollo, ¿sí? Por favor, ¿sí? Son criterios en el cual estos reajustes nos ayudan, como les había explicado en el video anterior, nos ayudan a reducir el margen de error que se pueda estar dando en esa información. Nada más, porque tú también lo puedes trabajar como indica el libro, como tal y como está indicando. Sin embargo, yo voy a hacer esos reajustes. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué dice? Primero, para dar respuesta a la pregunta, vas a tener que construir una tabla de distribución de frecuencia. Esta vez vamos a agrupar.
Vamos a agrupar los datos. ¿Por qué agrupamos? Eso es la gran pregunta, porque dice entre qué tallas calza la mayor cantidad, o sea, entre qué tallas, ¿no? Entonces está agrupado, quiere decir que está agrupado. Entonces, para hacer la agrupación, yo debo de construir una tabla de distribución de frecuencias donde agrupe estos datos y los agrupe por intervalo. Entonces, primero, como habíamos dicho, calculamos el rango recorrido y ese rango recorrido, si recuerdan, es igual al mayor dato. El dato mayor, en este caso, que es 43, buscan en toda la tabla quién es el mayor dato, ponen 43, ¿sí? Ese es el mayor. El dato mayor menos el dato menor. De todos ellos, buscas quién es el dato menor y en este caso es 20. 43 menos 20 es 23. Ya tenemos el rango recorrido. Lo anotan, lo marcan, lo consideran y luego pasamos a determinar el número de intervalos. El número de intervalos se representa con la letra K y ya les había explicado que estamos utilizando o vamos a utilizar la regla de Joule, ¿no? La regla de Joule la dejamos para otro momento, para otra oportunidad, ¿ya? Muy bien. La regla de Joule dice que el número de intervalos se representa con esta letra K. Recuerden, por favor, ya hemos visto, es igual a la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, de n, y son 30. Se ha tomado 30, ¿sí? 30 es, perdón, 30 clientes, ¿no? Entonces esto. Calculan el valor aproximado de 5,47, ¿no? Una irracional sigue, por favor. Entonces vamos a redondearlo a un número entero próximo, el más próximo posible. Ya expliqué también cuáles son, porque son valores cercanos, según la regla de Joule, dice que se toman valores enteros cercanos a este resultado, ¿ya? Y entonces, y de ahí ya, según criterio del investigador, puede tomar cualquiera de esos tres valores posibles que pueda tomar K, los más cercanos, convenientemente, obviamente. Entonces, en este caso, como ya habíamos visto, yo redondeo el valor entero más cercano es 5, ¿no? Muy bien, 5. Si yo puedo considerar 6, claro, también es el siguiente, y el otro número es 4, pero 4, 5, 6, ni uno de ellos, al momento de dividir con 23, me sale exacto. Así que me voy a quedar con el más cercano, 5, y eso es lo que hace el libro, se queda con esto, ¿no? Y luego van a hallar la amplitud, y por esa razón es donde yo le decía que siempre consideren, ¿no?, a este valor un valor conveniente, ¿no? Claro, pero teniendo en cuenta la regla, no apartándola de ningún lado. Ya hallamos la amplitud de cada intervalo y acuérdate que la amplitud se representa con la letra B, W o A y eso es igual a R sobre K, la división entre ellos. ¿Ya? La amplitud es R que vale 23 y entre 5. Por eso es imprescindible esto de acá, buscar un valor adecuado. Sí, para que de todas maneras, mucho mejor sería que la división salga exacta, ¿no? Ahí sí te va a ayudar y como te había explicado, el excedente va a ser igual a 0. En este caso va a generar excedente. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? 23 entre 5, 4,6. Se dice que se redondea al entero superior, ¿ya? En este 4,6 sería 5, ¿no? Porque si consideran 4 por 5, al momento de multiplicar la amplitud por el número de intervalos, no llega a cubrir el rango recorrido, que es 23, solamente 20. Por esa razón, la amplitud debe ser igual a 5, a redondeado, siempre al máximo. Entonces, el excedente hay que verificar siempre. Mira, esta vez sí hay excedente. 5 por 5, ¿no? Ese es el excedente. Recuerdan la fórmula como le dije. Ya se multiplica estos dos y se resta menos el rango. Entonces, el excedente debe ser el valor de 5, que es el ancho, por el número de intervalos, 5 por 5, 25 menos 23, ¿ya? Si quieres tener más detalles, ahí está el video y que te lo voy a dejar en la parte final de este tutorial. Listo. Entonces hay un excedente de 2. Esto es lo que yo quería hacer la aclaración y vuelvo a repetir. Lo que ha hecho el libro no quiere decir que está mal, lo ha dejado ahí nomás. Entonces, cuando tú empiezas a construir la tabla, y eso lo vamos a hacer porque como ya tenemos estos datos, a partir de ahí construyes la tabla.
¿no? Obviamente en esta parte ya sabemos que va a ir la variable, que es la talla de calzado, agrupado, ¿no? En intervalos. Y aquí vamos a poner la frecuencia. Entonces, cuando tú empiezas a construir, ya sabes que el número de intervalos es de 5. Por esta razón, está primero para el encabezado y de ahí vienen los 5 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5. Así construye, obviamente. Listo. Y de ahí siempre se empieza con el menor valor, 20, y debe terminar con el máximo valor. Así deben terminar. Pero ¿qué pasa? Cuando se da ese excedente, no va a pasar eso. Y es más, cuando tú revisas el libro, si tú empiezas con 20, y como hay un excedente de 2, entonces ya no, el último intervalo no va a ser 43, sino va a ser 45. Y eso es lo que ha pasado con el desarrollo del libro. Entonces, ¿qué pasó con eso? Aquí va a generarse un margen de error y es demasiado porque le está dando 2 y solamente va a considerar a partir, si va aquí como la amplitud es de 5 en 5, eso quiero que entiendas bien, por favor, como va de 5 en 5, en este momento como va a ser de 40 a 45 y entonces aquí solamente estarías utilizando un intervalo de ¿cuánto? De 40 al 43, nada más, 3, y para los otros sí 5. Entonces, y ese excedente que pasó en 2 lo considera y entonces va a generar un margen de error. Yo creo que esto, para reducir el margen de error, bueno, no creo lo dicen los estudios, ¿no? Debe distribuirse este error y sea mínimo equitativamente en todos los intervalos. No puede solamente afectar a uno solo, ¿no? Pero lo pueden dejar así, no hay ningún problema, simplemente la información va a tener un margen de error y que siempre suele darse en todos los estudios de investigación y eso obedece a diferentes aspectos, ya los he explicado, o sea, de repente al instrumento que estás utilizando, al momento de hacer la organización de las tablas, cuando redondeas, o sea, hay márgenes y todos esos márgenes van sumando, suman y al final del estudio ya te dan un margen general, ¿no? De todo ese estudio. Por eso es importante reducir todos los márgenes de error lo más, ¿no? Lo que puedas hacer tú, reduce todo lo que sea posible, ¿ya? Muy bien, entonces yo estoy. Como les había dicho, para empezar entonces se va a afectar al límite, al primer intervalo que es al límite y al último intervalo. Siempre vamos a hacer esto. Cuando es par, ya les había dicho, se divide entre 2, o reparten, ¿no? 1, 1. Si fuera 3, reparten 2, 1. ¿No? Si fuera 5 es métodos prácticos, ya van a tener con la práctica ustedes. Si fuera 5, 3, 2, ¿no? Ya, ese 3, 2, como le digo, en este caso 1, 1, ¿qué quiere decir? Que al primer intervalo, a este 20, yo le voy a restar 1 y al último le vas a sumar, ¿no? Repartes, ¿ya? Por favor. Si fuera 3, 2, 1. O sea, al primero le resto 2 y al último le sumo 1. Al último intervalo. Así como vamos a hacer acá. Como este es 2, 1, 1, ¿ya? Quiere decir que va a empezar ya no con 20, sino 20 menos 1, 19. Y como la amplitud intervalga 5, le voy a ir sumando 19 más 5, 24. Si te das cuenta, el último va a encajar, ¿eh? Porque ya como es 1, 1, el último le sumo, va a terminar en 44. Sin la necesidad de ir uno por uno, yo ya sé cómo debe de terminar, ¿ya? Y esto va a empezar ya no en cerrado abierto, sino en abierto va a empezar. ¿Por qué? Porque este 19 no es parte de esta información, ¿ves? Igual manera terminará en abierto porque el 44 no es parte de esta información. Entonces, aquí continuamos, 24 será cerrado, va de 5 en 5, acuérdate, el ancho de clase es 5, ¿ya? 29, tomamos 29 más 5, 34, 34 más 5, 39, y 39 más 5 es 44. Como les había dicho, este último fue por este excedente. Y este 19 también se ha repartido 1. Para este primero le restan y para este último le suman. ¿Ya? Y si fuera sido 3, nuevamente vuelvo a repetir, 2, 1. Para este le restan 2 y para este le suman 1. ¿Ya? O puede ser al revés también, ya eso es criterio del investigador. Si fuera 3, puede ser 1, 2, como ustedes gusten. ¿Ya? Claro, eso va a afectar en cada uno de los intervalos de manera equitativa, ¿sí? Y así ya vas a reducir un poco margen de error y no vas a afectar solo, como se hizo en el libro, afectando solo el último intervalo. Ya, eso es criterio del investigador. No necesariamente quiere decir que eso no quiere decir que esté mal lo que se ha hecho. Está bien, ¿ya? Muy bien. Continuemos entonces
Ahora utilizamos la frecuencia, o sea, el conteo, empezamos a contabilizar. Y acá, ¿cuántos clientes tienen la talla de zapato, la talla de calzado de 19 hasta 24? Entre 19 y 24, o sea, mayores, como es abierto, a partir del 20, ¿no? Hasta el 23, ¿ya? Del 20 al 23. Marcamos, ¿ya? Ya están identificados, hay 4, vamos a ir rápido nomás. Acá de igual manera desde el 24, consideramos 24 pero 29, o sea de 24 hasta el 28, o sea mayor o igual que 24 pero menor que 29. Esa lectura por favor ténganlo bastante en cuenta también. Seguimos, aquí hay 5 entonces, del 29 hasta menor que 34 sería 1, 2, 3, ¿no? Muy bien, siguiente, mayor o igual que 34 pero menor que 39, hay contabilizamos, hay 10 y finalmente la talla de 39 pero menor que 44 son 8. Suman todo eso y tenemos el tamaño de la muestra que debe coincidir, que son 30 clientes porque se ha realizado el registro a 30 clientes. Listo, con esto ya pueden ustedes dar la respuesta entre qué tallas calza la mayor cantidad de clientes. La mayor cantidad de clientes se encuentra aquí y están entre las tallas, ¿no? Mayor o igual a 34 pero menor que 39 entre estas tallas. Ya, listo, ya pueden ustedes dar respuesta. Entonces, perdón, ahí está la respuesta. La mayor cantidad, esto sí lo voy a, para que puedan verlo, aquí está. La mayor cantidad de clientes se encuentra en el cuarto intervalo, como habíamos dicho, ¿no? En el cuarto intervalo de la tabla y decimos que 34, bueno, mayor, no calzan de mayor igual que 34, pero menor que 39. Ese es, se le conoce como el intervalo modal también, ¿no? Aquí está, ¿se recuerdan? Ya, muy bien, eso se refiere. Listo, continuemos entonces. Ahora respondamos las preguntas del cuaderno de trabajo. Está en la página 18, seguimos ahí. Describe el procedimiento seguido para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Ya, bueno, ahí vamos a ver qué hicimos paso a paso, ¿no? Primero calculamos el rango recorrido, seguido, determinamos el número de intervalos. Siguiente, hallamos la amplitud de cada intervalo. La de verificamos el excedente, esto siempre verifiquen, algunos no lo consideran, ¿no? Pero yo creo que también cuando estudias educación superior te va a ayudar muchísimo esta parte, ¿ya? Porque ahí sí te exigen que hagas esto. La E, elaboramos la tabla de frecuencias. Muy bien, eso hicimos, elaboramos y finalmente respondimos a las preguntas de la situación. ¿Ah? Ahí está detallado, ya lo hemos hecho paso a paso en lo que acabamos de explicar, ¿no? Segundo, considerando los datos de la tabla, calcula el promedio de las tallas de zapato. Ah, ya, para el promedio sí necesitas entonces recurrir a la fórmula y para eso tienes que ayudarte con la tablita, pero ya incrementando los datos que necesitamos, la marca de clase y la suma de todo ello vamos a ver. Entonces acá vamos a ver la marca de clase. ¿Cómo hacíamos eso? Ya le habíamos dicho, sumamos y lo dividimos entre 2. ¿Ya? Y de aquí obtenemos este producto, x y por f y vamos a hallar todo eso. Eso es lo que necesitamos para hallar el producto. A ver, el primero, 19 más 24 suman, por favor, 19 más 24 sería 43. Entre 2 me está dando 21,5. ¿Ya? Y como el ancho, y basta con que calculen el primero, y como le dice, va de 5 en 5, esto también debe ir de 5 en 5. 21 más 5 debe ser 26,5 más 5, 31,5 más 5, 36,5 más 5, 41,5. O si no, como ya ustedes saben, suman y dividen entre 2. Límite inferior más límite superior dividido entre 2. ¿Ya? Ahora multiplican 21,5 por 4 nos da 86, un número entero exacto, 86,0, lo voy a considerar un decimal, ¿ya? 16,5 por 5, 132,5, 31 por 5 sale 94,5, 36,5 por 10, corre la coma, 365, número entero exacto, coma 0, acuerda que le estoy agregando
un decimal, ¿ya? Para trabajar todos con un decimal. 41,5 por 8 está dando 332,0. Sumamos todo, nos sale un número entero, 1010,0. 1010 nomás, si gusta ponen, no hay problema. Ahora sí, el promedio, está la fórmula, entonces ya con esto puedo responder. El promedio aritmético o media es igual a esta cantidad, 1010 entre 30. ¿Listo? Simplifican si ya están al 0, si no dividen nada más y eso nos va a dar como un resultado de 33,666, periódico puro, ¿no? Ya pueden aproximar si gustan a número entero, décimo, centésimo, ya eso dependiendo de cada uno de ustedes. Yo voy a redondear a los centésimos, ¿sí? Décimo, centésimo, entonces como este es mayor que 5, ya aumenta. 33,67 sería el promedio de la talla de calzados, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a la pregunta número 3, que dice, interpreta el valor obtenido en la pregunta anterior. ¿Cómo interpretamos? Dice, vamos a ver, del registro de la empresa sobre la talla de zapato, los 30 clientes calzan en promedio una talla de 37,76. O pueden decir calzan, si lo redondean un número entero, puede ser 34, ¿no? Tienen un promedio de calzado de 34. ¿Ya? Muy bien, ya ustedes vean, ahí consideren si van a trabajar con un décimo, o un número entero, o centésimos, como yo considero. Ya eso es criterio personal de cada uno de ustedes. Pero bueno, claro, porque no hay alternativas en este apartado. ¿Ya? Continuemos entonces. Ahora vamos a nuestra última situación, que está en la página 19. Recuerda que en el cuaderno de trabajo, en la situación número C que se presenta y en toda lo que se refiere al resolvamos problemas de este material, siempre trabaja con aprendemos a partir del error. Dice, quiere decir que en todas estas situaciones que tú vas a encontrar en el cuaderno de trabajo, ¿sí? Hay un error al momento del desarrollo. Entonces ese error tú lo tienes que encontrar y corregirlo, por favor. Ya vamos a encontrar. Entonces yo aquí voy a dar la solución correcta, obviamente. Ya tú previamente a ello tú debes haber identificado. Si no, aquí está este material de trabajo que estoy compartiendo con ustedes para que puedas realizar las correcciones correspondientes. Muy bien. Dice, en la siguiente tabla, bueno, creo que acá me falta borrar esta. En la siguiente tabla se muestran las temperaturas máximas en grados Celsius registradas durante el mes de febrero en una ciudad de la costa norte del país. Ya, acá están todas las temperaturas en ese mes de febrero. Hubo 14 días, en total 28 días. Un mes, un año común, ¿no? Muy bien, mes de febrero. Entonces, durante el día se han registrado las temperaturas máximas, tal como se indica aquí en estas dos tablitas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué dice? Elabora la tabla de frecuencias para datos no agrupados. Ya, vamos a elaborar una tabla de frecuencias, pero sin agrupar los datos. Y determina los valores del promedio, la mediana y la moda. O sea, media, mediana y moda nos piden. ¿Sí? Pero no lo vamos a agrupar. Ya, ¿por qué no lo agrupamos? Porque deben haber, ¿no? A simple vista hay valores que sí no se dispersan demasiado, no tienen un rango o recorrido demasiado extenso. Las variables están cercanas, por lo tanto puedo hacer la presentación o la organización de la información, ¿sí? Sin la necesidad de agrupar estos datos. Muy bien, entonces vamos a la resolución. Organicemos nuestra tabla, ya considerando en la parte superior el encabezado, primero la variable, que se refiere a la temperatura medida en grados Celsius. Eso hace referencia a la variable. Variable 1, en esta vez como no son agrupados, no voy a poner intervalos, simplemente voy a poner X o Y. ¿Ya?
Así vamos a representarlo, variable 1, variable 2, variable 3, así sucesivamente. Segundo punto, ya saben, consideremos la frecuencia. Aquí para estos que vamos a calcular voy a considerar la frecuencia absoluta acumulada. Esta es frecuencia absoluta simple, frecuencia absoluta acumulada, la F mayúscula. Y como me piden promedio, voy a hallar el producto X sub y por F sub y, este por este, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, completemos según la información. ¿Cuál es? Vamos a ir en orden, de menor a mayor las temperaturas que se han registrado. La menor temperatura de todo lo buscamos, ¿no? Y este de acá será referente a 27, que está por acá, ¿no? El día 21. La menor temperatura registrada, pero que fue máximo en ese día, a eso es lo que se refiere. 27, también tenemos temperatura de 28 grados Celsius, 29 grados Celsius, 30, 31 y la máxima temperatura registrada en un día fue de 32 grados Celsius. Muy bien. Ahora, para la frecuencia, contabiliza. ¿Ya? Van a contabilizar 27, solo hay uno. 28, vamos a ver cuántos hay. Hay 3 para 28. Para 29, ahí tenemos, ya lo contabilizan ustedes, hay 6. Para 30, hay 10. 31 grados Celsius, ahí está, hay 5. Y finalmente lo que queda sin marcar es para 32. Ahí está, hay 3. Toda la suma nos da el total y ese total es el tamaño de la muestra. En este caso hace referencia a los días, porque durante los días de febrero lo que se ha ido registrando, cada día se ha ido registrando, ¿no? Día 1, día 2. Y como es febrero, lo que ustedes acá aprecian son 28. La suma debe cumplir. Listo, la frecuencia acumulada, ¿se recuerdan cómo lo habíamos hecho? La 1 es igual a 1, acá es el primero, y ya utilizamos la técnica del zigzag, ¿no? 1 más 3, 4. Muy bien, o la suma de estos dos, ¿no? Y para el siguiente, la suma de estas tres frecuencias, o zigzag 4 más 6, 10, 10 más 10, 20, 20 más 5, 25, y 25 más 3, 28. ¿Se dan cuenta? Muy bien, listo. Por favor, hay que interpretar bien. Ahora, el producto X sub y por F sub y, la variable por 1, ¿sí? 21, 27 por 1, 27. El siguiente, 28 por 3, 84. 29 por 6, 130 por 10, 300. 31 por 5, 155. Y 32 por 3 será 96. Suman todo ello, esto es la suma, acuérdate, la suma es 836. Ya hemos completado. Ahora sí ya pueden responder, ¿ya?, las preguntas. Sin embargo, vamos a pasar a las preguntas que nos desarrolla el cuaderno de trabajo y con eso vamos a ir dando respuesta porque este cuaderno de trabajo justamente nos va orientando para responder paso a paso las preguntas y qué entendemos de ellas. ¿Ya? Página 20. Muy bien. Dice, revisa el procedimiento para hallar el promedio, o sea, la media aritmética. Si estuviera errado, ¿cuál sería el resultado? Muy bien, para eso ya hemos completado la tabla. Tú también debes haberte fijado en el cuál fue el error. Encuentra ese error y corrígelo. ¿Ya? Entonces, ahí en el cuaderno de trabajo hay equivocación, ¿no? Ha considerado el producto por esta frecuencia acumulada y no debería ser, debe ser la simple, ¿ya? Entonces, con eso ya vamos a corregir la media o el promedio es igual, acuérdate, esa es toda esta suma, ¿ya? Entre 28. No, ahí está, eso es lo que será. Ojo, lo que se interpreta lo vamos a ir viendo más acá para que tengas mayor detalles, ¿te das cuenta? Vamos a ir viendo un poco. Dividimos, nos da el número decimal y aproximamos, en este caso, a los centésimos, ¿ya? 29,86, hasta aquí nada más, centésimo. Ese es el promedio, ¿ya? O sea que en el mes de febrero se tuvo una temperatura de 29,86 grados Celsius en promedio, ¿no? Durante el mes de febrero, todo como una temperatura máxima de promedio, ¿sí? A ver, 2. Vamos viendo.
Revisa el procedimiento para hallar la mediana. La 3 que dice revisa el procedimiento para hallar la mediana. Bueno, primero quiero que interpretes esto para hacer una aclaración. Parece similar a la fórmula cuando son los datos agrupados, ¿no? Pero obviamente estos no son datos agrupados, sino que es una interpretación de la siguiente manera. Veamos. Acuérdate que el promedio cuando se trata de es la suma de todos los valores. Y entonces cuando yo he hecho esto, he sumado ya aquí, ¿no? 27 por 1 es 27, o sea, he sumado 27. Y acá más 28. Tres veces 28 más 28 más 28 es un producto 84. Acuérdate que al final lo está sumando, entonces se ha sumado todo, sino que acá está más ordenado, ¿no? De manera ordenada, sistemática, ¿ya? En el cual te ayuda a tener un mejor orden y una mayor apreciación. Solo tienes que interpretar. Y acá se haya sumado la temperatura 9 veces, 29, 6 veces, ¿no? 29 más 29, 6 veces, que eso da 174. ¿Te das cuenta? Eso es, por eso que el promedio sigue de esa misma forma. O sea, no ha variado, simplemente el orden en el cual tú tienes que interpretar. ¿Ya? Muy bien. Continuemos entonces. Ahora también vas a revisar el procedimiento para hallar la mediana. Si estuviera errado, ¿cuál sería el resultado? A ver, ¿qué es la mediana? Recuerda, ojo, que son datos, en este caso, solamente hasta ahí hemos visto el promedio, la media, para datos agrupados. La mediana para datos agrupados todavía no hemos tocado fórmula, también hay una fórmula. Y para la moda igual. Hasta el momento no estamos tocando esa fórmula. Solamente hemos tocado la fórmula de promedio para datos agrupados. Ya hemos visto que para datos sin agrupar simplemente facilito. ¿Ya? Y igual, como se trata de datos no agrupados en este caso, también vamos a ver cuál es el procedimiento para hallar la mediana. Si estuviera errado, corrige cuál sería ese resultado. Vamos a ver, creo que el resultado está bien, ¿no? Sino que vamos a ver. Como se trata de 28 datos, acuérdate que para la mediana debería estar ordenado de menor a mayor. ¿Ya? Y el dato que se encuentra en el CEN, eso es cuando era impar, y cuando era par se elegían los dos datos centrales y se calculaba el promedio, o sea, se sumaba y se dividía entre dos, los dos datos centrales. Entonces acá estamos ante un dato de cantidad par, que son 28. Por lo tanto, yo tengo que buscar el dato 14 y el dato 15. Dato 14 y dato 15, acuérdate. Y eso dos lo sumo y lo divido entre dos. Entonces, eso es lo que tendrías que haber hecho. ¿Ya? Claro, esta tabla ya está ordenada de menor a mayor. Esto de acá tienes que interpretarlo. De menor a mayor ya está ordenado. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la mediana, lo que ha hecho en el libro, ¿quién es el que está en el metro? A ver, hasta aquí se va acumulando 1. Por eso hemos considerado esta columna de la frecuencia acumulada, porque hasta aquí va un dato, hasta aquí van 4, ¿ya? 1 y 3, 4, ¿no? Hasta ahí van 4 datos, ¿no? Un 27, si lo vas ordenando, otro 28, 28, 28, hasta ahí van 4. ¿Te das cuenta? No llega todavía a la mitad. Hasta este tercer grupo, hasta la 29, hasta ahí se van acumulando 10 todavía, no está en la mitad, son 28, acuérdate. Y con el siguiente ya logra, no pasa, es más, se pasa todavía, ¿no? Porque es el dato, tengo que identificar el dato 14, 10, 4 más y el último, 4 y 5, 15, dato 14 con unos 4, 30, 30, 30, 30. Entonces, el dato 14 es 30 y el dato 15 también es 30, está justo acá, porque hasta acá se pasó incluso. ¿Ya? Entonces la mediana debe considerarse como el promedio de esos dos datos centrales, que no lo está considerando, simplemente visto, ya acá 30 y 30, ¿no? Como resultado de frente, ¿no? Esa pequeña aclaración que no cambia la respuesta, que es la misma, pero es imprescindible decirlo, manifestarlo, ¿correcto? Entonces date cuenta porque van a haber algunos problemas especiales en el cual justo que te dañan datos y acá ha estado 30 y acá solamente llega 4 y de acá ya el resto, ¿no? Entonces, los dos va a ser 30, 30. También hay, por eso tengan bastante cuidado en esos aspectos, no de frente, porque ya llegó a 14, 14 es. No, acuérdate la definición, estos son datos no agrupados.
Cuando son datos agrupados, la mediana también tiene su forma. Ya lo veremos en un siguiente tutorial. Espero que te suscribas al canal para que YouTube te notifique cuando suba un próximo video, ¿no? Y tú puedas estar al tanto de. Muy bien. Entonces el dato 14 es 30 y el dato 15 también es 30, da la casualidad, pero 30 más 30 entre 2 da 30, ¿no? Entonces la respuesta de la mediana es 30, que sí coincide solamente esta pequeña aclaración, ¿no? Que es importante ya en ese aspecto porque vaya a suceder y después no te sorprenda. Ya, entonces ya estás preparado. Listo. Veamos en la pregunta número 3. Revise el procedimiento para hallar la moda. Si estuviera errado, ¿cuál sería el error? Ese sí estaba correcto, muy bien. ¿Ya? La moda es el dato que más se repite. Y en este caso, solo basta con mirar acá la frecuencia. Y este es 10. ¿No? 30, la temperatura máxima registrada ha sido durante 10 días y eso ha sido 30 grados Celsius. 30 grados Celsius se ha registrado durante 10 días, ¿no? Diversos días, claro, pero son 10, la que más se registró, ¿ya? Entonces también vale 30. Si te das cuenta, estos valores, mira, 30, 30 y 29,8, lo redondeas 30. Son valores que tienden a ubicarse en el centro. Esa es la definición de medida de tendencia central. Siempre tienden a ubicarse en el centro o cerca a ese centro de toda la información. Y estos valores siempre son representativos. Representan a todo en su conjunto de los datos, ¿ya? Muy bien. Entonces, la respuesta dice, la moda es 30 grados centígrados, significa que en el mes de febrero hubieron más días en la que se registró la temperatura máxima de 30 grados, ¿no? Ya aquí puedes tú, con tus propias palabras, manifestar igual manera referente a la mediana, que eso lo vamos a ver en esta pregunta número 4 y 5, a ver qué nos dice. Dice, ordena los valores de la temperatura máxima de forma creciente. ¿Te das cuenta? Eso fue para justamente calcular la mediana. Ya, comprueba la mediana si es un valor central, sí o no. Ahí está. Acá tenemos ya ordenadito, yo lo he ordenado. Acá tenemos 14 y 14 los 28 datos. De menor a mayor. 27 una vez, 28 tres veces, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, según lo que indica la tabla, ¿no? Y 30, 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Te das cuenta? Ya está ordenado, de menor a mayor. Entonces, yo identifico, acá está el valor central, que como son 28, son 2. Este de aquí es el dato 14 y el dato 15. Los dos. Entonces, la mediana son estos dos valores, está en el centro de ellos dos, y que es 30 mismo, es el promedio de los dos, y que resulta 30. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido un valor diferente? 30 y 31. 30 y 31, entonces suman y saldría 30,5, y ese sería un valor que está entre ellos dos, 30,5. ¿Te das cuenta? También puede salir decimal, o sea, no te sorprenda. Y referente a esa mediana se encuentra, ¿no? Referente a ese valor se encuentran todos los menores valores que están hacia la izquierda y todos los mayores valores que están a la derecha de ese valor que hace referencia a la mediana, ¿ya? Entonces eso es muy importante. Entonces hemos comprobado que la mediana es un valor central. Sí, bueno, son dos valores centrales y el centro de esos 30 coincide con este mismo 30. Eso sí, es muy importante. Considerando la tabla de frecuencias, comprueba que la mitad de los datos son menores o iguales a la mediana. Claro, la mediana considerando que está en el medio de estos dos, por lo tanto hay 14 valores, 14 que es la mitad, ¿no? 14 valores, y eso lo vamos a escribir acá. La mediana es de 30 grados centígrados. Ya, significa que la mitad de los días de la temperatura será menor o igual a ese valor. En este caso, como es de 30, menor o igual a todos estos valores, ¿no? Menor o igual a 30 grados. O también, como dice acá, o igual, perdón, y la otra mitad, claro, la otra mitad dice será mayor o igual a ese valor. ¿Sí? Entonces, si hubiera sido 30 y 31, como te decía, salía 30,5, lo que significa que la mitad
de los datos se encuentran menores a ese valor y la otra mitad mayores a ese valor. ¿Ves? Entonces, eso es muy importante que vayas analizando. Interesantísimo este tema de medidas de tendencia central y qué más trabajar con este cuaderno de trabajo que tiene muy bonitos problemas sobre todas las situaciones muy interesantes. Muy bien, espero te haya servido este video tutorial y hayas aprendido. ¿Sí? Si te gustó, compártelo con tus demás compañeros, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te mantenga al tanto de los siguientes videos que yo publique y así estés al tanto. Muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Bye bye. Cuídense, amigos.